Bueno, no sé si está ya. Buenas tardes. Ya la verdad es que vamos a competir casi con el ruido de fuera y son horas ya que va apeteciendo más lo que viene después. Vamos a intentar ser muy concisos en esta mesa y muy prácticos, además con los ponentes que tenemos, que son magníficos y son sabiduría de los polígonos, pero sí les voy a pedir un objetivo. Yo cuando modelo una mesa siempre intentamos marcar un objetivo, y es que ustedes sean embajadores de sus polígonos y espacios productivos con esta información que se van a llevar de aquí, porque si no existieran los espacios productivos, pues no existiría muchas de las cosas que tenemos hoy en día en el entorno tanto de ciudad como rural, y sobre todo que son espacios que nos permiten tener una economía que tiene un peso muy importante en la región. Y no olvidemos que, como decía el presidente, están los espacios de Sevilla Capital, pero casi que más importantes son los espacios que están repartidos por toda la provincia y que son esas zonas productivas que tenemos en nuestros pueblos y que aportan tanto al tejido. Entonces, me gustaría que nos fuéramos con los mensajes clave que nos van a dejar para que ustedes sean embajadores de esos polígonos de nuestros pueblos que son tan importantísimos y que sin ellos pues no tendríamos gran parte de la actividad económica que tenemos en la provincia, ¿no? Por entrar un poco ya en materia, Antonio, quería comentarte qué sectores son los que están predominando en nuestros polígonos industriales y qué impacto tienen en esa economía de las zonas donde están. Pues diría primero el impacto. Ya se ha referido Juan Pedro que representamos el 50%, 53% del Producto Interior Bruto. Pero ese dato es importante, que está referido a empresas que se han sacado del registro mercantil, por lo tanto, empresas, sociedades limitadas. Ahí no están los autónomos, y todos sabemos cuántos autónomos hay en todos los polígonos industriales. Por lo tanto, la importancia aún es mayor. Por sectores, en el caso de Sevilla Capital, nosotros hemos contabilizado de que el 40% son industria y del metal, en la medida de que, un poco asociándolo a FEDEME, que es la Federación de Industria, donde están metidos talleres, etc. El otro 40% aproximadamente es el comercio y la alimentación. De varios hay un 10%, hostelería un 5% y transporte un 5%. Por otro lado, hay otro dato diferente, tomado de otro punto de vista, que es el que dio lugar a ese estudio del 50%, que lo hizo el 53% del Producto Interior Bruto, que lo hizo Asesor, donde determinaba que quien tenía en España una mayor presencia en polígono industrial era el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicleta. En el segundo lugar, industria manufacturera, y en tercer lugar, construcción. Con eso ya hay una idea. Perfecto. Y Luis, ¿cómo definirías tú el impacto que tienen en el desarrollo de pequeñas y medianas empresas de la provincia esos polígonos industriales? Es decir, esos espacios que creamos, que los vemos llenos de naves en muchos casos, ¿cómo es el impacto que tienen en dónde están? Bueno, yo este tema creo que lo tenemos que plantear con algo que se ha dicho antes, que es el PIB industrial que tenemos. Si queremos avanzar en el PIB industrial, porque la industria genera empleo de calidad y demás, pues hay que pensar no solo en las empresas que están radicadas en los polígonos industriales, que es su ubicación y donde pueden desarrollar su labor, sino también la capacidad de atracción de nuevas empresas que fomenten ese tejido industrial. ¿Qué ocurre? Pues que verdaderamente cuando uno pisa los viales de los polígonos industriales, te das cuenta que ¿cómo pueden mejorar las pequeñas, medianas o empresas grandes dentro de un polígono industrial? Pues recibiendo aquello que necesitan para crecer y para poder desarrollar su actividad. Y estamos hablando no del Seso de Los Ángeles, estamos hablando pues, de los servicios de acceso, conectividad, alumbrado público, limpieza, recogida de residuos, punto suspensivo, que no quiero repetir porque no me voy a extender más, pero que esto es un poco lo que facilita que esas empresas puedan desarrollarse, pero también que
en esos polígonos donde se obtienen esos servicios y donde se tienen esos servicios, pues vengan nuevas empresas a ubicarse. Y supone que polígonos que tienen esos servicios, que están trabajando y que están avanzando, pues llegan a la saturación y no tienen espacio disponible. ¿Eso por qué? Pues porque generalmente, porque lo que se está diciendo desde el polígono a la sociedad y a los empresarios es que allí hay una buena ubicación para desarrollar las empresas. Esto es un proceso, como decimos los ingenieros, realimentado positivo. Es decir, hay buenos servicios, nueva importación, hay más sinergia y se genera más economía. Pero si los servicios no son buenos, el bucle es negativo. Y nos encontramos paseando por Andalucía, pues polígonos que muchos de ellos están como muy abandonados o muy desiertos. Esto es un poco lo que nosotros pensamos que hay que generar en la gestión y el uso de los polígonos. Perfecto. Ahí yo sí que quería también comentar, precisamente porque estamos hablando del efecto de los polígonos, la tendencia es que muchos de nuestros pueblos, y puesto que estamos en una jornada donde estamos hablando de la provincia, pues tanto las iniciativas públicas como alguna iniciativa privada se centran en hacer centros de emprendimiento alejados de las zonas productivas. Y yo siempre digo, ¿por qué no hay un coworking en un polígono industrial? Porque al final, lo que necesita alguien que está empezando es clientes que le compren su producto. Y una persona que está empezando no puede conocer qué es lo que piden las empresas de su entorno si está metido en una sala dentro del pueblo. Entonces, creo que sería también interesante esas reflexiones de que un polígono industrial es ya un espacio productivo y que deberíamos de tener también centros de coworking, emprendimiento en esos espacios productivos, porque al final el de la carpintería metálica o el de la empresa de aluminios o el que vende químicos podría conocer a esa gente que está empezando y ser la mejor ayuda que le podemos dar a un emprendedor. Margarita, yo quería comentarte también, antes, justo la mesa anterior, terminaban hablando de la sostenibilidad y los responsables que son en el sector de la minería, ya en estos tiempos que estamos, pero ¿qué papel juegan en la sostenibilidad los polígonos industriales actualmente en la provincia? Pues al final la sostenibilidad es algo no solo de los polígonos industriales, sino también de la sociedad. De hecho, estaba hablando, que me ha llamado la atención, la mesa anterior, que estaban los ecologistas y los antimineros. Pues con los ecologistas evidentemente se puede hablar, y cuando hablamos también de polígonos o parques empresariales o áreas empresariales, porque además la definición a veces es un poco complicada para englobar a todo el mundo, nos encontramos con que los polígonos efectivamente se pueden considerar de cierta forma contaminantes. Sin embargo, Andalucía, que a través de AEPA y demás, Andalucía tiene una gran extensión, evidentemente. Los polígonos o las áreas empresariales tienen muchos rasgos comunes, pero yo creo que el tema de buscar la sostenibilidad, la concienciación que hay de los empresarios, porque al final parece que la gente se olvida que las empresas están compuestas por personas. Entonces, al final, si una persona es consciente de este cambio social, de lo que se va demandando, de la necesidad continua de ir mejorando los procesos productivos, el medio ambiente y demás, bueno, pues evidentemente esta persona intentará que su empresa funcione de esa forma. Un ejemplo, yo vengo del Parque Empresarial Pisa, un parque industrial que ya nació en el año 88, y desde ese mismo momento que nació ya se buscó la forma, que además Antonio es buen conocedor de ello, de que fuera un parque sostenible. ¿Cómo se hace un parque sostenible? Pues teniendo zonas jardinadas, cuidando las zonas de aparcamiento, con ese tipo de servicios, pero sobre todo teniendo en cuenta el tipo de empresa que se va a ubicar allí. En el caso del Pisa, el 80% son empresas de servicio, después viene la construcción, después cada polígono es verdad que viene con sus diferencias y con sus cosas, pero en el Pisa, que es lo que yo sí conozco de mi día a día, porque prácticamente vivo allí, hay un gran control sobre las empresas que se van a instalar. Entonces es evidente que cuando una empresa se quiere instalar en un sitio, ya cada vez hay más certificados, hay esta economía circular que tanto se habla y tanto se trabaja también, es que ya hay muchas cosas que se le solicita a una empresa a la hora de ubicarse en cualquier sitio. Entonces, evidentemente, la sostenibilidad, claro que es importante. En los polígonos industriales, como decía, el 53% del PIB se produce ya en los polígonos industriales, entonces ese control que hay en la sociedad en general, evidentemente, se viene a trasladar
a las zonas industriales, porque muchas veces pensamos que un polígono industrial o un área empresarial, eso es algo que está por allí, que va independiente de la ciudad, ¿no? En el caso de Sevilla, sobre todo, hay polígonos que se han quedado en el corazón de la ciudad, o en el caso del Pisa está en el corazón de las Jarafes. Entonces, evidentemente, hay que cuidar y mimar a través de, sobre todo, la colaboración público-privada que tanto hablamos, de que efectivamente esas zonas empresariales cumplan con una serie de normas o de requisitos que enriquezcan al final a toda la sociedad. Fenomenal. La verdad es que aquí ya llevamos unos cuantos mensajes, pero ahora vamos a entrar en un punto especialmente importante y que seguro que muchos de los asistentes tendrían hasta su propia respuesta, ¿no? Un punto que trabajamos en la comisión, en este plazo de este curso, este año que hemos empezado, es entender realmente qué se necesitan en los polígonos o en los espacios productivos de nuestros pueblos, ¿no? Yo soy de pueblo y, claro, cuando le hablo a alguien de los polígonos 4.0 me dicen que sí, que yo estoy en el 1. Entonces, ahí es importante también entendernos qué realmente es lo que le preocupa a alguien que está en un polígono, en un espacio productivo de nuestra provincia. Y la infraestructura suele ser una cosa importante. Yo aquí, Antonio, tú además con tu experiencia de tantos años y la evolución que has ido viendo en los polígonos, ¿cómo ves la infraestructura de los polígonos, de los espacios productivos que tenemos en la provincia? En general, totalmente deficiente. La primera... Políticamente correcta. En general, sálvese el que pueda, algún alcalde por aquí puede que se salga. ¿Qué sucede? La realidad está muy bien, que cuando se va a inaugurar un polígono hay un esfuerzo grande por la administración correspondiente, pero una vez cortada la cinta, hecha la foto, ya aquello se olvida. Los propios empresarios entran en sus naves y se forman guetos en sus propias naves que ni se comunican y no son capaces. La situación que tienen actualmente los polígonos, ¿responsable de la administración? No, nosotros, porque no reclamamos lo suficiente. ¿Qué problema adolece los polígonos industriales? Es el trastero de las ciudades, pero sobre todo, alcaldes no tienen censo electoral. Por lo tanto, a la hora de decidir dónde poner ese centro de formación que tú has dicho, el coworking o lo que quieras, centro de formación, se pone en el centro de la ciudad para que la María y el Mario vean a su niño que no está en la acera, sino que está ahí. En vez de coger y poner esos centros de formación dentro de los polígonos industriales, para que, entre otras cosas, los niños se acostumbren a ir allí. Para que cante la gallina y vea que no hay autobuses o no hay servicios públicos. Esto no es solamente... Se salvan muy pocas poblaciones. En España se reproduce, en Andalucía, solamente un 15% de los polígonos industriales tiene algún tipo de estructura. Esto se intenta abordar a través de la ley de la LEPA, la ley de espacio productivo de Andalucía. Se intenta abordar. Esto lleva un tema muy largo. Hay una realidad, incluso, y esto soy consciente, en Sevilla. ¿Se va a hacer el metro? Va a pasar cerca. ¿Qué hace el técnico cuando decide dónde poner una parada? Valorar cuántos habitantes que hay en 500 metros. Se valora que debe de haber en torno de 5.000 habitantes en alrededor de 500 metros de la parada. Pasa por el polígono industrial, pero como no hay habitantes, allí no hay vecinos, y se encuentra, caso de la línea 2, que está prevista para Sevilla, que, bueno, que no está previsto, el objetivo es llegar a Torreblanca, pero los polígonos. Y hay un caso muy concreto que llevamos reclamando desde hace 20 años. Se inauguró, hace los años principios 2000-2002, se inauguró el C4, la tren de cercanía C4, rodea todo Sevilla. Pasa entre el polígono Calonge y Estore. Si quien conoce el polígono Estore, tiene dos calles muy largas. ¿Por qué tiene esa calle tan larga? Porque a un lado está la vía del tren y da a Calonge. Bueno, pues ahí nadie ha planteado poner una parada y cuesta muy poco una parada, un apeadero. Y el mismo caso tenemos correspondiente que desde el Fibes hasta desde el FIBE, que hay una parada en Sevilla Este,
hasta el hospital hay solamente una parada en la barriada de la Negrilla, que no se utiliza apenas nadie. Y por medio están los polígonos industriales del Pino, de Parsi, del central de correo, Persan y el central de transporte. Se calcula que puede haber un potencial allí de 30.000 trabajadores. Perfecto, Antonio. Muy bien explicado. Es verdad que es un gran problema, sobre todo la movilidad. Yo con la experiencia de Cartuja, ¿no?, que es un megaparque, como decía Miguel, es el parque tecnológico que más factura en todo el país y uno de los principales de Europa, y a partir de cierta hora pues no tenemos transporte público tampoco. O sea que eso es algo que es verdad que la administración pública a todos los niveles se tiene que plantear, que los trabajadores, si queremos que sean sostenibles, pues la sostenibilidad empieza con que la gente pueda ir en transporte público y transporte sostenible. Que de hecho, Raúl, hay ocasiones en las que se construye o se crea o se ve en la mente un polígono empresarial, pero no se tiene en cuenta que la gente tiene que ir a él. No hay transportes, no hay carreteras, no hay metro, ya no solo de Sevilla capital, sino en todo lo que es en la provincia. Raúl, permíteme, un dato también importante se me ha escapado. Es que no solamente eso, se sacan los polígonos fuera de las ciudades para que no estorbe el entorno urbano. La ciudad va creciendo. El problema número uno que está sufriendo actualmente el polígono de Sevilla, las áreas productivas, los espacios productivos, es las limitaciones de entrada. Avenida del polígono industrial de Sevilla de Parsi, limitación de velocidad 8 toneladas. Hay que respetar a los vecinos. Pero es que por allí pueden pasar 200 camiones que pasan diariamente o debieran de pasar para pesar 200 camiones diarios, de entrada y salida. Limitación 8 toneladas. Para los Remedios hay 12 toneladas. Y para entrar del parque del Cristina a los Remedios 25 toneladas. Allí 8 toneladas. Se están ahogando los polígonos. Se la ahogan las grandes empresas de Sevilla, se van trasladando cada vez más, deslocalizando el entorno de las poblaciones cercanas. Si no se van a Málaga, que sí, que es Andalucía, Andalucía, pero bueno, Sevilla pierde eso. Y visto que la movilidad es una de las necesidades, Luis, yo quería preguntarte, aparte de ese, ¿cuál crees tú que son hoy en día los grandes desafíos que se deberían de resolver? Porque precisamente en la comisión también lo que queremos hacer, como yo digo, son pasos pequeñitos pero que sean visibles para ese empresario que está en un polígono en su pueblo y que quiere ver que aquello pues se preocupa y que va avanzando, ¿no? ¿Cuál crees tú que son esos desafíos que tenemos por delante? Más allá de la casuística tan variada como que estamos diciendo de cada tipo de polígono, hay polígonos especializados dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, conectados, no conectados. Pero yo en este sentido, desde la perspectiva que he dicho en la primera intervención, no solo de los que están, sino de los que tenemos que atraer y los que tenemos que desarrollar, yo empiezo a decir que los grandes desafíos son la ordenación urbanística y el uso del suelo, para empezar. Yo me puedo poner aquí, espérese usted, vamos a ver si usted se puede poner aquí. ¿Cuándo voy a saber si me puedo poner aquí? Ya te veré. Perdonadme las palabras. Tramitaciones administrativas. Llevamos varios decretos de simplificación administrativa. Nos hace falta unos cuantos más. No voy a hablar de la ley JICA porque todos sabemos lo que significa la ley JICA. ¿De acuerdo? Que lo que había que hacer era derogarla. Ubicación y acceso a las vías de comunicación. Un polígono industrial no puede tener un acceso en el cual no entre no un tráiler. El que ya veis por las carreteras que son todos pegados uno detrás de otro. Circulación interior y aparcamiento. ¿Cuántos polígonos industriales no tienen suficiente aparcamiento para que sus trabajadores aparquen? Suministros energéticos. De Endesa no vamos a hablar, ¿vale? Ya lo sabemos. Eléctrico, gas, agua, telecomunicaciones. ¿Me estáis entendiendo, verdad? Bueno, afecciones medioambientales y del entorno. Las leyes están para cumplirlas y nosotros los ingenieros lo que queremos es que se cumplan. Pero vamos a hacerlo fácil. Servicios ofrecidos a las empresas. Residuos, vigilancia, limpieza. Servicios añadidos a los trabajadores que trabajan en esos polígonos. Y a las personas usuarias de esos polígonos, no solo los trabajadores. Estamos hablando de clientes, de proveedores, ¿no? Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de que, ¿cuáles son los retos? Los retos es que estamos en un mercado globalizado.
Y los inversores que vienen, que ya están o que vienen, que están porque quieren y que quieren crecer o que vienen, pues quieren implantarse, pero manejan información y alternativas que son Sevilla, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Portugal, por no decir que nuestros competidores también están en Hungría, en Polonia o en Marruecos, ¿vale? Entonces, en este sentido, ¿cuáles son los desafíos? Pues que el que viene a instalarse, pequeña, mediana o empresa tractora, pues valore que este es el mejor sitio para instalarse. Porque ya ese inversor no solo piensa en que va a tener mano de obra cualificada, que ya se ha hablado aquí, sino piensa también cuáles son los colegios para los trabajadores especializados que van a venir, porque los traen, ¿vale? Con esto no quiero hablar más, pero parece que hay muchos desafíos, ¿no? Sí, la verdad es que yo pienso ahí que al final una zona productiva de un pueblo tenemos que ayudarle también a la administración pública local a venderla, ¿no? Porque yo creo que hay una gran oportunidad, y más con la deslocalización que la tecnología ha permitido, porque hoy en día teniendo tu fibra óptica puedes producir en cualquier parte del país, pero sí que, claro, hay que tener aquello, pues, como se suele decir, como Dios manda, ¿no? Para que alguien que llegue a un polígono pues vea un suelo y vea un interés. Eso es importante, que creo que ahí es también una colaboración público-privada para que ayudemos a que donde estemos realmente la gente quiera invertir y cree esa economía que apoye también al tejido local. Y hablando de eso, Margarita, yo quería comentarte, tú además que conoces bien un polígono como el Pisa, todo el mundo habla de la digitalización que está afectando por supuesto a todas las partes, pero ¿cómo crees tú que se tienen que modernizar los polígonos? Entendiendo que hay cosas de primero de GB de arreglar, ¿no?, los pavimentos, pero también de no quedarnos atrás. ¿Cómo ves tú? Claro, con Antonio siempre hablamos de lo mismo, que necesitamos que nos arreglen el bache que tenemos en la carretera. Obviando eso, porque se presupone que es algo que se tiene que hacer, pues evidentemente los avances van llegando y hay que adaptarse. Cuando dice Luis que tenemos que atraer a empresas, tanto tractoras como no tractoras, a empresas que tiren al final del carro, hay que ofrecerle algo, ser atractivos en cualquier población, ya no solo en Sevilla capital, sino en toda la provincia o en toda Andalucía, que es lo que a mí me compete. Hay que hacer atractivo el que venga a un parque empresarial. Entonces, evidentemente, mientras más cosas tengas que ofrecer, pues más atractivo es. Que lo que ocurre que en el momento que se instalan en tu parque empresarial estás consiguiendo riqueza para la población, y eso es obvio, pero también es obvio que hay que darle una cierta ayuda a las familias que vienen. En el caso del Pisa, evidentemente, yo cuando digo que vivo en el Pisa es que realmente me falta casi dormir, porque allí tengo el gimnasio, tengo donde comprar comida, si el coche se me estropea o tengo que cambiar las ruedas, lo tengo allí. Cuando hace años la guardería de mis hijos estaba allí, en el Pisa, ya gasolina allí, te compras los zapatos allí. A mí cuando me dicen vamos a quedar en Maire, es que todo lo que salga del Pisa a mí ya me cuesta trabajo salir, porque evidentemente lo tenemos todo. ¿Cuál es el objetivo? Que los parques empresariales o las zonas empresariales que se creen, pues tengan en cuenta muchas cosas. La gente que va a trabajar, da igual que sean empresarios o empleados, todos vamos a trabajar al mismo sitio, pues tenemos que tener la posibilidad de poder dejar al niño en el caso de que sea chico, de poderle dar clases de inglés si le hace falta, o recibirlas nosotros. Entonces ese es el objetivo. ¿Cómo se consigue? Evidentemente haciéndolo moderno, modernizando todo lo que existe realmente, no solo a nivel empresarial, sino a nivel polígono. En el caso del Pisa, una cosa tan tonta como tener un lector de matrículas cuando pasa el coche, para, si pasa cualquier cosa, tener el control absoluto de lo que ocurre ahí. Dices, control de matrícula, bueno, pues digitalización, control, avances, inteligencia artificial que tanto se habla. Pues evidentemente todos necesitamos esa modernización. De hecho, hay parques empresariales que en el momento que no tienen, bueno, el 4.0 o el 5.0, todas estas cosas, bueno, pues al final lo que atrae son empresas no tecnológicas que pueden enriquecer más a la población. Entonces, evidentemente, esto es un trabajo público,
muy público, tener claro qué tipo de empresas quieren que se ubique y darle los medios. Antes Antonio comentaba que no somos caladeros de votos, eso siempre se ha discutido mucho. Sin embargo, en el caso del PISA, en Mairena, bueno, pues como en torno al 80% de la población de Mairena está trabajando en el PISA. En el caso del Corredor de la Plata o Gerena, pues si hay polígonos industriales, lo más seguro que sea gente de alrededor. Es que el objetivo también es hacernos cómoda la vida. Es lo que yo siempre he discutido con mi alcalde. Yo quiero tener un parque empresarial muy potente para que vivo en Mairena, un parque empresarial potente, que mis hijos cuando estudien quieran trabajar en el PISA también, y de esa forma, un poco de forma egoísta, pues yo voy a tener a mis hijos cerca, voy a tener a los amigos cerca y lo voy a tener todo con un polígono empresarial potente. En el caso de poblaciones más alejadas, porque Andalucía realmente es muy grande, bueno, pues al final lo que se busca es darle a esa población una alternativa, autónomos, pequeñas empresas, medianas, y hay que darle todo lo que necesita para no solo el crecimiento personal del empresario, sino también para enriquecer la población, que al final ese es el objetivo. Sé que me estoy pasando, pero un segundito, Raúl. Tenemos un miembro de AEPA que es alcalde de Guasromán. Guasromán son 2.000 habitantes, nada más. Sin embargo, tienen un polígono que eso es, vamos, yo cuando hablo con Alberto digo que te voy a colgar, que no quiero hablar contigo. Es una maravilla, Alberto es una maravilla y lo que está haciendo en Guasromán es increíble. ¿Qué es lo que pretende con eso? Evidentemente, darle ese crecimiento y enriquecer esa población. Y estamos hablando de una población de 2.000, no de 5.000 o de 6.000, de 2.000. Bueno, pues a lo mejor el objetivo público es tenderle una mano a lo privado para que al final todos salgamos beneficiados, que no hay mucho más. Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo. Y por eso lo que hablábamos, que comentaba de hacer centros de emprendimiento dentro de los espacios productivos, lo que genera al final es una economía, porque no solo la innovación no solo está en la tecnología, no solo está en programar, o sea, hay innovación en un montón de sitios, y creo que el PISA has puesto un ejemplo muy bueno, porque en el PISA te puedes encontrar desde una empresa tecnológica a una zapatería, y eso es economía. Una pastelería, uy, que claro. Eso es un horror, pasar por allí, panaderías, artesanales. Claro. Yo creo que eso es lo que hay que intentar, ¿no? Que sean esos espacios económicos y donde la gente joven sobre todo se acostumbra a estar y vea que hay actividad, ¿no? Sí, sí. Y en esa línea, Antonio, quería preguntarte, añadido a eso, ¿qué relación social y qué genera un polígono para la comunidad que tiene alrededor? Pues ahí entra un tema muy candente, terriblemente doloroso, y es que Sevilla tiene 5 de los barrios más pobres de España y casualmente están al lado de los polígonos industriales. ¿Qué sucede? En esa realidad nos rompemos las vestiduras, nos damos golpes de pecho, pero ¿qué se hace al respecto? Yo planteo una cuestión que significa una realidad muy sencilla. Son las personas que viven ahí, son personas marginadas. Los empresarios, no nos engañemos, no vamos a buscar a esas personas marginadas. Los marginados van allí para hacer la candela, para hacer el amor, para hacer la botellona, para robar. Entonces, ¿quién tiene que integrar eso? Pues los cargos públicos, la administración, el que tiene que dar cauce, en vez de dar grandes subvenciones para sostener una situación que siempre es mala. Sin embargo, y pongo ejemplos muy concretos, polígono industrial Carretera Amarilla, importantísimo para la ciudad. Al lado, ¿quién está? Los Pajaritos. Polígono industrial El Pino, ¿quién está al lado? Palmete y Torreblanca. Las 3.000 viviendas, ¿quiénes son vecinos? Pues el polígono El Pineda y todo lo que está en carretera de su eminencia. La pregunta es, ¿qué se hace para esa integración? No se hace nada que tengamos noticias. Ahí donde antes me refería que los centros de formación tienen que estar en los polígonos industriales para que haya ese vínculo. Y pongo el ejemplo mío personal. Es terrible que cuando yo
tenía oportunidad de elegir gente, seleccionar gente, no es el caso ahora mismo, pues la seleccionaba muchas veces por el código postal de donde vivía, porque cómo voy a traer, estando en el polígono El Pino, a alguien de la Macarena, cuando la posibilidad, como mucho, que el chaval tuviera una moto y se jugara la vida por la S30, pues la escogía, buscaba de Torreblanca, de Palmete, de Alcalá de Guadaira, porque era el entorno. Y eso es terrible. Evidentemente, a la hora de seleccionar a una mujer, pues cuando iba a la hora de selección, normalmente venía con su padre y su madre. Dice, bueno, ¿y a qué hora sale de aquí? Porque a las 6 de la tarde en invierno, una niña saliendo de un polígono industrial, pónganse en el caso. Entonces, esa necesidad imperante de esa integración, esto cuando se lo explicamos a todos los grupos políticos de todos los colores, todos están de acuerdo, pero eso hay que dotarlo económicamente y hay que hacer gestiones al respecto. Perfecto. Y ya por ir concluyendo, yo quería hacer una pregunta genérica a todos. Quiero empezar por ti, Luis. Se han hablado de muchas cosas, pero si a ti te dijeran dónde tendríamos que accionar para dar un siguiente nivel, un siguiente paso en los polígonos industriales, ¿qué crees tú para ti que deberíamos de empezar a solucionar como primer paso, como primeros pasos en un polígono industrial, bajo tu punto de vista? Es fácil la pregunta, ¿eh? Sí. No, Fácil y extensa. No, yo en este sentido voy a ser muy concreto. En los polígonos industriales hay empresarios, empresas, autónomos, emprendedores, que lo que quieren es crecer, mejorar y sacar su negocio adelante, ¿vale? La colaboración público-privada que tan así se dice siempre, hay que concretarla, como decía Antonio, con acciones con el municipio, con el ayuntamiento, de forma que en ese sentido pues, se pueda generar una dinámica en la que los empresarios tengan cauce para poder crecer y para poder mejorar las condiciones de sus polígonos, en colaboración con los ayuntamientos y con los municipios, porque muchos de ellos dependen y tienen todo este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Eso cómo se consigue? Bueno, aquí hay que plantearse dónde está habiendo unos buenos resultados. Siempre hablamos de que el municipio ve al polígono como a los empresarios del polígono porque dice, vienen nada más que a pedirme. Es así, ¿no? Oye, yo quiero que me arreglen el bache, yo creo que en este sentido hay que apostar por lo que ya es una experiencia en otras comunidades autónomas, que es dar facilidad a través de leyes de espacios productivos simples, concretas, para que las entidades de conservación y mantenimiento, que son las que conocen las necesidades de cada uno de los polígonos, y puedan decir, pues yo lo que necesito ahora es vigilancia 24 horas, o necesito una guardería, sean las que pongan en esa colaboración público-privada los mimbres para que de una forma continuada se vaya avanzando en las mejoras. Esto no se puede hacer uno de espaldas a otro, y por supuesto, desde el punto de vista de las administraciones, pues se tienen que aportar recursos que estén fundamentados en planes de mejora y en planes de actuación para que esos polígonos pues avancen. Entonces, en este sentido, para mí, ¿cuál es el reto? Copiar un poco lo que ya sabemos que está funcionando en otros sitios, hacerlo simple y no quedarnos solamente con la declaración formal, porque esto es un trabajo de todos los días y trabajar todos los días. ¿De acuerdo? Porque cuando se ha terminado de tener una vigilancia 24 horas, necesito que la necesidad es de generar un centro de networking dentro del polígono, para que las sinergias allí, o hacer eventos para que allí la gente se hable y como estamos aquí, ¿no? Entonces, como eso es infinito, eso no tiene límite, pero normalmente lo que va es mejorando paso a paso, para mí es el camino. ¿Vale? Sí. Todos los días un poquito hace que la cosa mejore muchísimo. Cuando miras para atrás, lógicamente. Toda la razón. Yo creo que una de las buenas prácticas que se deben de poner en marcha mucho más en espacios productivos de fuera de la capital son esos foros que a lo mejor tenemos en Sevilla Capital, en los espacios productivos, donde se conocen los propios que trabajan en el espacio productivo y lo que hacen, que eso al final hace que se tengan sinergias, ¿no? Y parece que no, pero
un café de 45 minutos con alguien interesante que te cuenta algo que a él le ha funcionado, pues a lo mejor te da a ti inspiración para tu negocio. O sea, que yo creo que esa también podría ser una buena iniciativa. Margarita. Lo mismo, pues un poco a colación de todo. Aprovecho que está aquí el presidente de la Asociación de Empresarios de Mérida de las Jarafes para destacar la importancia de las asociaciones dentro de las zonas industriales, en el caso del PISA, o en una población. Sin ese café de 45 minutos, yo no conocería a mucha de la gente que está aquí, o no sabría a qué se dedica, o no conocería como presidenta del PISA y de EPA los problemas de la gente. Una cosa es la formalidad o el acto en sí, pero después cuando estás en la trastienda es cuando realmente te enteras de qué es lo que le pasa. Que, bueno, yo dije, pero realmente con este tengo un problema o necesito... Ahí. Entonces, para ello las asociaciones son fundamentales, no solo para hablar de los problemas del polígono, de la empresa, sino a nivel personal como personas, y eso es verdad que yo siempre lo destaco, porque ahí es cuando ves de qué manera podemos ayudar. En cuanto ya a algo un poco más tangible como es un parque empresarial, el suelo, las farolas y todas estas cosas, nosotros estamos trabajando en la Ley de Espacios Productivos de Andalucía. En esa Ley de Espacios Productivos de Andalucía lo que reclamamos es, bueno, y Luis es conocedor y colaborador de ello, se está reclamando precisamente de lo que está diciendo, esa colaboración real, público-privada, pero real, no que se quede en un papel, para que poco a poco podamos ir avanzando. En esta ley, que esperamos que salga, bueno, pues se contemplan ciertas cosas que no acabamos de ver, porque la simplicidad, como dice, es fundamental, el que se dote a los polígonos industriales realmente de alma, ¿no? Es que podría ser casi así, sí, y no dejarlo como la trastienda y apartado del mundo. Bueno, pues es que de hecho en la ley incluso se hablaba de sacar los polígonos industriales a las afueras de la ciudad. Bueno, es que la gente tiene que seguir yendo, las infraestructuras, en fin, que hay muchas cosas. Entonces yo creo que uno de los retos más importantes a nivel industrial, de áreas empresariales, es conseguir que esa ley medio contente a todo el mundo, que realmente le dé solución a la problemática, que esos ayuntamientos, diputación, realmente vean que en los polígonos industriales es donde se está moviendo el crecimiento, donde se mueve la riqueza realmente de la población, no solo de Sevilla, sino de toda su provincia, como has dicho, y el reto es pues ir mejorando poquito a poco. Es que no podemos hacerlo todo de golpe, pero una cosa que es muy importante, ya se habla de polígonos industriales. Hace unos años, cuando empezó Antonio, el tema de polígono industrial, bueno, eso no, ¿verdad? Nada. Y ahora pues se hacen foros, se tienen en cuenta los polígonos industriales, y desde la Junta de Andalucía se está trabajando para sacar una ley de espacios productivos. Entonces yo creo que esos pasos se están dando, pero que evidentemente retos, ¡buah!, muchísimo. Queda todavía. Sí. Y aunque la pregunta era genérica para los tres, pero como vamos justito de tiempo, yo te quería preguntar a ti, Antonio, que con todo esto, que además hemos sacado problemas, ¿qué polígono pondrías tú de ejemplo que crees que está haciendo las cosas bien? Para fijarnos, porque, ¿no? Aparte de que Pisa, que está aquí el presidente... Yo digo que Pisa es el polígono de Margarita del País de las Maravillas. Ese es un ejemplo. Es una característica especial, pero fundamentalmente el más importante, la mayor importancia la tenemos en Alcalá de Guadaira. Alcalá de Guadaira tiene 31 polígonos industriales, lógicamente depende. Y enlazando con la pregunta anterior, primer tema de necesidad, que los polígonos industriales tengan una estructura organizativa, comunidad de propietarios, entidad urbanística, gerencia de la asociación, algo. Si no, se queda cada uno aislado y no tiene más contacto que cuando van al bar a tomar café, y ahí ni se hablan. Voy a dar unos datos. Modelo a seguir, Alcalá de Guadaira. Las cifras nos hablan por sí mismos. Número de polígonos: en Sevilla Capital 24, Alcalá de Guadaira 31. En Sevilla Capital en torno de unas 3.000 empresas, las mismas que tiene Alcalá de Guadaira. Trabajadores, empresas en los polígonos industriales. Trabajadores en Sevilla más de 30.000. En Alcalá de Guadaira 50.000. Entonces hay un dato muy importante que da idea del volumen industrial de Alcalá. El consumo de energía eléctrica para uso industrial en Alcalá dobla
la suma que de Sevilla y Dos Hermanas. Ahí está la importancia. Entonces, la captación de inversión ha permitido hacer de Alcalá, pues, que realmente una apuesta importante por su tecnología. De hecho, ahora están en una fase de iluminaciones más eficientes y lo que habéis comentado antes, implementación de avance de las Smart Cities en esos polígonos. ¿Con qué idea? Pues aquello de utilización de la inteligencia artificial, etcétera, incluso para prevención, y ahí ya no entro en muchos más detalles, prevención de vandalismo, etcétera. Sí. Por lo tanto, ahí estaría enlazado. Muy bien, pues ya tenemos un modelo ahí para fijarnos. Luis. Sí. Yo lo que tengo que decir es una cosa. Vamos a ver, el Colegio de Ingenieros está por la industrialización. Nosotros hemos lanzado un programa que se llama Banderas Verdes por la Industrialización, no deja de ser para los municipios, y no solo Alcalá de Guadaira tiene bandera verde, sino que en la provincia de Sevilla hay 11 municipios que después de hacerle una evaluación por parte nuestra, que somos una corporación de derecho público, que no tenemos nada que ver con nadie, le hacemos una evaluación y del conjunto de los que se han prestado a hacerlo, pues hay 11 banderas verdes. ¿De acuerdo? En ese sentido, ¿qué queremos? Pues, como tú has preguntado, ¿quién puede ser una referencia? Bueno, pues para nosotros, los ingenieros industriales, pues son los municipios que son bandera verde. ¿Por qué? Pues porque le hemos preguntado a los técnicos que generan, que piden licencia y nos dicen que merece la pena ir porque allí te atienden bien. Que tiene una serie de infraestructuras, entidades de formación y demás, que hacen que se pongan mimbres para que se fomente la industria. Y después le preguntamos a los municipios qué están haciendo de verdad a nivel local para generar industria. ¿De acuerdo? Entonces, esto no deja de ser una evaluación. Bueno, pues en la provincia de Sevilla hay 11. Y no hemos ido y no hemos podido llegar, porque lo estamos haciendo a pulmón nosotros, no hemos podido llegar a todos los municipios, ¿no? Entonces, en este sentido, que hay sensibilidad para esto. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que es poderla desarrollar y poderla avanzar y no pararla, ¿no? ¿Y cuántos tenemos en banderas naranjas? No, vamos a ver, mira, el colegio... No, si las pasamos a verde, si tenemos 15 naranjas... Te voy a decir una cosa, el colegio va al alcalde y le dice, alcalde, ¿te interesa entrar a este programa? Sí. Nosotros decimos quiénes son banderas verdes, no decimos quién no lo son. Porque lo que queremos es que quien no lo es, y hay algunos que no lo son, pues le decimos, oye, nos sentamos en una mesa y vemos cuál es el plan de mejora para que en esos parámetros, son 35 parámetros distintos que se puntúan, se pueda mejorar. Nosotros en esto vamos a lo positivo, ¿vale? Entonces, en este sentido, ahí estamos intentando poner nuestro granito de arena. Muy bien. Bueno, pues vamos a concluir porque la gente, si no, ya se va aquí a morir de sed, ¿no? Y lo único, pues bueno, creo que tenemos bandera verde, ¿no? En el tiempo récord, hemos tocado toda la temática. Espero que el objetivo de que seamos todos embajadores de la importancia de nuestros espacios productivos se lo hayan llevado, y si lanzamos el reto a la Administración de mejorar esos polígonos, como hemos comentado, tenemos ejemplos que se han comentado que lo están haciendo bien, tenemos hasta el proyecto de banderas verdes que puede ayudar mucho cuando estamos perdidos, cuando el municipio es tan pequeño que no tiene los recursos para poder hacer esas evaluaciones. Y yo sí me atrevo a pedir que seamos valientes a ver quién es el primer pueblo de la provincia que nos pone un espacio para los jóvenes, coworking, como le queramos llamar, dentro de un espacio productivo, para que realmente los jóvenes del municipio sepan qué empresas hay ahí, qué problemas tienen que resolver y que la innovación salga de la propia necesidad que tenemos en esos espacios productivos, que no solo se innova en tecnología, sino que hay veces que hay empresas magníficas que salen de los pueblos de la propia necesidad que tienen sus propias empresas dentro de esos espacios productivos. Y con eso haremos que algún día tengamos un polígono como el Pisa, con pastelería y con zapatería, pero también con empresas muy buenas. Pues nada, muchas gracias.